Hola, sean bienvenidos todos a un nuevo video del canal. Este es el tercer video del canal. La verdad me he tardado muchísimo en hacer un video largo. Por X o Y situación no lo he hecho. Y este que ya ven aquí, ya lo tenía grabado desde hace como unos 2 3 meses. Y apenas se me ocurrió empezar a subirlo, lo edité, medio grabé la voz. Creo que no voy a tener mucho edición en cuanto a la voz. Pero solamente les quiero compartir este video. Y que este me llama mucho la atención que sea el tercero, porque pues ya saben, todo eso, ¿no? Como sentimientos o, bueno, no sentimientos, pero sí como que te hace sentir algo así especial de la tercera es la vencida, ¿no? El tercer video ya va a pegar y todo eso. Como pudieron ver, estoy haciendo el desbaste. Ya no pude grabar la sección en donde estoy haciendo el desbaste general de la piedra en bruto. Pero pues que apenas se me había aprendido como el 20 de decir, pues tengo que grabar. Y ya cuando empecé a grabar, pues ya tenía bastante avanzado. Pero en realidad, esta pieza así como la ven, no venía así. Y la empecé a trabajar desde cero, desde lo que es la piedra en bruto. Así que tuvimos que hacer un lado completamente plano. Y después de ese lado completamente plano, dibujar en esa sección o en ese plano una especie de óvalo, y ese óvalo es lo que está marcando la silueta de la Virgen de Guadalupe. Y aquí ya pueden ver que he avanzado bastante, ya está pues prácticamente haciéndose lo de la silueta. A mi papá me ayudó un poquito porque creo que no sabía cómo meter la máquina, no sé, creo que nada más pasó, vio que yo andaba ahí y dijo, ay, métele aquí el disco y agarró la máquina y ¡pum! Empezó a cortar. Y es como de, ok, ya limpié mi cascajito porque recuerden que hay que tener limpio siempre el lugar de trabajo. Y en fin, entonces, como les decía, no había llegado la piedra completa y cuando dije, oye, tengo ganas de empezar a grabar, fue cuando ya tenía todo esto hecho. Esta pieza nos las encargaron aproximadamente por octubre, noviembre. Más o menos como finales de octubre para empezarla en noviembre para poder entregarla en el Día de la Virgen, que era en diciembre. Así que más o menos es como de aquí a 2 o 3 meses. Cuando digo que tengo grabado este video, me refiero a los videos que conforman este video, o sea, como unos 60 videos y todavía aparte de eso, pues la edición. O sea, que esos 60 videos los tuve que editar de tal manera en que se siguiera como una línea de tiempo o algo muy fluido, en donde no hubieran saltos tan como repentinos de cámara o en donde no haya nada hecho, en el que no se esté haciendo nada en cámara. Por ejemplo, hay ocasiones en las que nada más estoy tomando agua, hay ocasiones en las que estoy descansando, o hay ocasiones en las que me estoy haciendo menso en mi celular. Así que todo eso lo tuve que quitar, todo eso lo tuve que checar, y aparte de checarlo, retirarlo. Y una vez que lo vas al momento de... Bueno, les voy a explicar más o menos cómo es el proceso, como yo lo entiendo. Es, tú tienes tu video y lo vas checando desde que inicia hasta que acaba. Pero en ese proceso tú vas viendo cómo hay secciones en las cuales no estás haciendo nada o estás tomando agua o simplemente estás descansando. Bueno, todas esas cosas se recortan y se retiran. Y cuando se retiran tiene que quedar como de tal manera en que la línea de tiempo, por así decirlo, no se vea como un salto muy repentino, ¿sabes? O sea, como que tiene que haber una fluidez en la línea del tiempo del video. Y así, pues, para cada uno de los 60. Eso es lo que estuve haciendo y, pues, quieras o no, muchos dirán, no, pues no es nada, no es grabar videos y subirlos a YouTube. Pues muchas personas creo que piensan eso, o a lo mejor ya no, pero sí es una chamba. Por eso hay muchas personas que se dedican a ser editores de video y ganan chido, porque no es cualquier cosa. Por ejemplo, si yo contratara a un editor de video, estoy convencido que él haría cosas que yo ni siquiera me imaginaría en este video que es muy sencillo, en el cual yo ya me tardé no, pues demasiado, ¿sabes? Haría transiciones, tendría efectos especiales, no sé, todo muchas cosas, ¿sabes? Ya no he explicado mucho lo que está pasando, pero con el taladro, y si lograron ver, estaba utilizando mi cincel para recortar, o mejor dicho, perfilar ya la silueta de lo que es el puro cuerpo de la Virgen. Si se alcanza a ver, hago como, bueno,
En secciones pueden hacer zoom a la cámara o sí, hacer zoom al video. Hacer zoom al video es la palabra. Para ver con profundidad o con mayor lujo de detalles qué es lo que estoy haciendo exactamente. Y así pueden ir moviéndolo si es que quieren tomarlo como orientación o como guía o a lo mejor como tutorial de cómo hacer una pieza. Bueno, como les comentaba, con el cincel estoy perfilando y estoy detallando mucho esta silueta de lo que es el cuerpo de la Virgen en específico. ¿Para qué? Para que con el taladro o con el rotomartillo, o si se llama rotomartillo, utilice la función de puro martillo y desbaste grandes cantidades de piedra para así ya no cansarme únicamente con el puro cincelito. Y eso es lo que estuve haciendo. Si pueden checar, ahí estoy en específico tallando lo que es esta silueta de la luna que va sostenida por un ángel o un niñito ángel, no sabré cómo decirlo, un querubín creo que le llaman. Me parece que es un querubín, pero no estoy muy convencido porque un querubín es aquel que solamente tiene la pura cabeza y unas alas, y este no, y este sí tiene sus manitas, ¿sabes? Bueno, en fin, utilizo el rotomartillo para hacer como que estos desbastes grandes y con el cincel empiezo a perfilar o a hacer que quede lo más a escuadra posible o recto, por así decirlo, que se genere este ángulo de 90 grados entre lo que es el resplandor, lo que es este óvalo y lo que es ya la silueta perfil de la Virgen. Aquí en esta sección yo les voy a empezar a mostrar cómo se realizaron las flores o el desbaste general de las flores. Aquí checan que puse estas fotocopias, estas imágenes, pero en realidad son hasta cierto punto irrelevantes, pues como solamente están dibujadas en una sola dimensión, en este plano bidimensional, esa es la palabra, en este plano bidimensional, que solamente tiene estas sombras, no tiene volúmenes, es irrelevante porque al final de cuentas todo eso se va a retirar. El propósito principal por el cual tenemos que imprimir es para obtener esta silueta y ahorrarnos el tiempo de dibujar cada una en su respectiva sección. Como pudieron darse cuenta, utilicé el esmeril grande, cinceles, el taladro. Y el taladro fue principalmente para, mira, ahí estoy viendo mi celular, principalmente para llegar a estos lugares en los cuales el cincel no llega tan fácilmente, para así después utilizar la esmeriladora angular grande y empezar a recortar. Ahí marco más o menos cómo es el perfil, porque quieran o no, al momento de yo de sentarme, limpiar el polvo y barrerlo, pues se va eliminando poco a poco la tinta de este papel, de esta fotocopia. Ojalá y se vea bien, si no, como les digo, pueden acercar el video y checar a más profundidad cómo es que estoy haciendo el recorte de estas piezas. Aquí estoy utilizando un rectificador grande, esta herramienta la conocemos como rectificador, y esa fresa de diamantada. Y como pudieron ver, ya pasé al siguiente día. Me parece que ese fue un video que no se pudo grabar porque se habrá acabado la batería y pues se corrompió y pues lo perdí. Bueno, como pueden checar, ya estoy empezando a generar estos volúmenes. Empiezo a darle este redondez y marcar trazos para que no simplemente se quede como que esta pieza completamente plana. O sea, ya empezar a liberar las manos, a liberar el manto, a generar los volúmenes de la pierna, quizás también hasta lo del rostro. Ah, pues de hecho ya lo estoy empezando a liberar, ya lo estoy empezando a estructurar para que sea ese corte que se hizo, sea la limitación desde la frente o desde la cabeza a la barbilla. Y si se dan cuenta, hay ocasiones en las que siento que me trabo o que me trabo bastante o trato de encontrar esta palabra que trata de ejemplificar lo que estoy explicando o lo que quiero decir. Pero como bien se sabe, conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir desarrollando esta habilidad de poder conversarles, de poder narrarles, de poder platicarles las cosas que están ocurriendo en video o quizás cosas que están ocurriendo aquí en este instante al momento yo de editar o de grabar la voz. Miren, ahí ya estoy empezando a desbastar con el rotomartillo, pues previamente tracé las líneas que iban a ser de esta sección de que van debajo de la cadera,
que empiezan a hacer estas estrías en las piernas, estas estrías del manto, de una especie como de vestido. Ahí me descansé para tomarme una agüita y continuamos. Y continuamos ya con lo que es el segundo desbaste. El segundo desbaste es toda esta fase en la cual nos encargamos únicamente de dar volúmenes y empezar a sacar las formas generales, a sacar estas formas que incluyen dentro de la forma principal, que sería la silueta de la Virgen. Y como pueden ver, sigo utilizando el rectificador grande. Ahí me subí a la piedra porque desde una perspectiva no se puede trabajar, así que cambié la perspectiva o cambié el ángulo de visión para poder mejorar cómo voy a integrar lo que es la cabeza a los hombros y al cuerpo en general. Y simplemente es eso, empezar a tallar o a entender cómo es que está organizada cada una de las estructuras que componen a la Virgen. Hay que imaginar esta escultura, o en realidad cualquier tipo de escultura que se hace, como una figura o una forma que contiene dentro de sí misma a otras formas más complejas. Y estas formas más complejas tienen que ir avanzando hasta integrarse las unas con las otras. Ahí estoy descansando tantito porque pues uno se cansa, ¿no? Sí, como les digo, hay que ver la forma en la cual todas estas estructuras se entrelazan, se unifican en sí mismas para poder generar una sola, que es más como ya el proceso detallado. Yo, por la experiencia y por todo lo que quieran, que ya llevo bastante tiempo trabajando en esto, ya puedo como que darme el lujo de ya no hacer tantos como cortes para sacar formas principales dentro de la forma general, o sea, formas más pequeñas como estas estructuras que componen a toda la pieza en general, o sea, como que ya directamente empiezo a unificarlas, ahorrándome más pasos y ahorrándome más tiempo. De aquí ya pasamos a al siguiente día, o sí me parece que al siguiente día, en el cual ya empiezo a detallar y a tallar cada una de las estructuras que habíamos dicho que era irrelevante la fotocopia. ¿Por qué? Porque como pueden ver las quité con el cincel y con la esmeriladora angular pues sigo retirando más y más piedra. ¿Por qué? Porque tengo que generar los volúmenes o las formas principales y como bien les había mencionado el dibujo de la fotocopia es innecesario. ¿Por qué? Porque lo único que necesitábamos nosotros era el perfil o la silueta de la forma en general y nosotros con técnica ya vamos empezando a darle estos volúmenes, estas sombras, estas curvaturas, estas perspectivas en las cuales se tiene que unificar lo que es esta mariposa, esta especie como de clavel, esta flor, ¿sabes? Todo eso se tiene que empezar a tallar y como bien les digo, yo me ahorro procesos porque ya directamente empiezo a darle esta forma redondeada, esta redondez para que no se vea cuadrada la pieza en general, pero probablemente en unas piezas que ya han visto en el canal o en los reels de Instagram o en los TikToks y los videos aquí cortos de YouTube, verán que hay ocasiones en las cuales simplemente dibujo y empiezo a extraer estas formas como cuadradas de la figura principal. Ya se puede notar más cómo se empieza a generar esta especie como de flor, pues con sus hojas ya más afinadas o más detalladas, ya se nota este movimiento más natural. Y como pudieron notar también, dibujé cada una de estas estructuras de la mariposa y empecé a liberarlas de la forma general, del perfil de la mariposa, de la silueta de la mariposa, y empecé a darle volumen y después empezar a detallar y saltándome pasos más que nada del segundo desbaste. Y esto solamente te lo da la experiencia. Conforme vas avanzando en escultura o en esta tridimensionalidad que te da el oficio, aprendes a saltarte pasos y empezar directamente desde cierto ángulo o directamente desde cierta sección y se empieza a generar como algo más fluido. Y es algo ya más fluido, es esta sensación en la cual tú ya empiezas directamente a saber qué hacer, ya se vuelve como segunda naturaleza el saber en qué secciones vas a meter el cincel y de qué forma lo vas a meter en la pieza, o no meter, pero es como una jerga, por así decirlo, en la cual ya sabes dónde hay que pegarle, o con qué fuerza hay que pegarle, con qué frecuencia hay que pegarle,
No es lo mismo utilizar una gran cantidad de esfuerzo a una mínima cantidad. Como pudieron ver desde el inicio, yo utilizaba un martillo muy grande, y ahora en estas secciones o ya en estos apartados en los cuales ya la pieza es más pequeña, en las cuales ya requiere otro tipo de herramienta, o a lo mejor no otro tipo de herramienta, porque siempre sigue siendo lo mismo: cincel, martillo, esmeril, pero ya como que la herramienta ya está más especializada en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque el martillo que yo utilizaba para el desbaste era de cierto peso, y ahora el martillo que yo utilizo para los detalles y para el tallado y después los detalles, ya es de diferente peso, al igual que los cinceles, son de diferente grosor, y no solamente de diferente grosor, son de diferente punta. Y a su vez ya no es la misma fuerza la cual tú con tu cuerpo, con tus brazos, ejerces. Hay una estrecha relación entre la cantidad de piedra que retiras con la cantidad de esfuerzo que ejerces en el martillo o en el cincel o en la técnica que tú utilices. Es directamente proporcional la cantidad de material que vas a retirar, y a su vez lo tedioso que puede llegar a ser, porque normalmente en el desbaste se nota muchísimo avance en muy poco tiempo, por lo mismo de que estás retirando una gran cantidad de material. Y en el desbaste ya en piezas más pequeñas, como pueden ser la mariposa, una flor, quizás el rostro de la Virgen, se nota muy poco avance, por lo mismo de que retiras muy poco material, como porque estás utilizando muy poco esfuerzo para retirar material. Porque si llegas a utilizar muchísimo esfuerzo o muchísima fuerza de trabajo, corres el riesgo de echar a perder la pieza. Porque supongamos que tú utilizas un martillo de 2,5 libras para tallar una nariz, quizás tallar un ojo. De que se puede, se puede. Pero siempre tienes que andar muy preciso con la fuerza que vas a ejercer para no pasarte y no echar, pues sí, a perder una pieza, o no echar a perder una pieza en general, pero sí que corras el riesgo de que tengas que volver a hacer todo de nuevo en esa sección, y tengas que volver a como a estructurar toda la forma en general que podría ser la Virgen, y decir, oye, le rompí la nariz, ¿no? Pues por suponer un ejemplo, le rompí la nariz a esta pieza. Ahora tengo que bajar en respectivamente su rostro para poder sacar el mismo volumen que le correspondía en la nariz. Y eso es lo que hace que tengamos que utilizar materiales de diferente calidad, al igual que herramientas de diferente calidad. Y es por eso que hemos utilizado o incorporamos en estos tiempos herramienta eléctrica, para no correr tantos riesgos y agilizar igual los procesos de producción. Bueno, como les decía, el martillo más pequeño te va a dar esa facilidad de los detalles y de ir poco a poco, y poco a poco. Haz de cuenta que si con el martillo y el cincel más grandes, o con mayor poder, o con el cual ejerces mayor fuerza de trabajo, retiras mucho, y que te lo va a dejar, supongamos, a 2 centímetros o a 1 de lo que sería la pieza final, bueno, con el cincel más pequeño y el martillo más pequeño, tienes que tú ir poco a poco retirando ese 1 o 2 centímetros de la pieza en general. Y eso es lo que están viendo en estos instantes con el trabajo que está haciendo mi padre en el rostro. Si pueden ver, utiliza un martillito, igual un cincelito, pero no se ve avance hasta que ya pasa mucho, mucho, mucho tiempo. Pero es eso lo que les decía. En general, el desbaste solamente te va a dejar como 2 o 1 centímetro de margen para que tú, con tu herramienta más especializada para el tallado y el detallado, puedas llegar al resultado final. En este caso, mi papá está utilizando una herramienta que se llama gradina. ¿Por qué? Porque es como que más sencillo hasta cierto punto, o bueno, también puede ser quizás por costumbre, comodidad o por gusto, que él utiliza la gradina. Yo normalmente utilizo más cinceles planos, o directamente yo todo lo hago con el rectificador, quizás hasta con el esmeril, pero como bien lo digo, por gusto se puede hacer con el cincel, y se puede llegar exactamente al mismo resultado, o a lo mejor no al mismo resultado, pero sí se puede llegar antes a un resultado viable,
a un resultado adecuado, un buen resultado, mejor dicho, también. Y ya se empieza a unificar también lo que es esta estructura o esta forma del manto que rodea toda esta cabeza, este cráneo, que corre hasta los hombros y que empieza a generar pliegues a los brazos. Todo eso se tiene que ver, ¿por qué? Porque todo esto compone a nuestra estructura o a nuestra escultura, mejor dicho. Yo siempre digo mejor dicho, porque ya saben que como que empiezo a trabarme o a divagar o me mareo con mis palabras y hay veces en las que siento que no sé ni qué estoy diciendo, pero probablemente sí me están entendiendo. Y ya se puede empezar a ver cómo mi papá igual, con la gradina, utiliza cierta cantidad de fuerza para no romper lo que serían las manos o los dedos de la pieza. Imaginemos que rompe esta pieza o rompe los dedos de esta pieza. ¿Qué podría ser una solución? Bueno, ya como mi padre ha tallado el rostro y quizás ya ha avanzado bastante en la liberación del manto o hacer esta distinción entre lo que es el cuerpo y el manto, si se llegasen a romper las manos, nosotros tendríamos que romper o mejor dicho extraer toda esa sección que compone desde la muñeca a la punta de los dedos, retirarlo de una manera en la cual pudiéramos hacer un injerto de una piedra completamente nueva o sí, que esté nueva, que no esté rota, para poder nuevamente volver a tallar ahí. Pero como en dado caso de que no pasó eso, porque se puede ver directamente en el tallado que se hizo de una manera cuidadosa y minuciosa, pues no se tuvo que recurrir a eso. E igual, si pueden notar, se tiene que empezar a generar las formas individuales de lo que es esta pequeña sección del manto. Entender como por secciones qué es lo que hay que hacer. Ok, esto es una zona de pliegues y esto es una zona de tela. Hay que entender la naturaleza de la tela y hay que entender cómo es que se manejan los pliegues. Ok, los pliegues tienen una cierta profundidad y si los vemos parados generará una cierta sombra, generará una cierta curvatura. Entonces eso hay que entenderlo y una vez que lo entendemos podemos empezar a trabajar. Muchas personas les gusta dibujar, pero nosotros como ya tenemos cierta experiencia podemos hacer talla directa, que es una técnica más avanzada en cuanto a la escultura. Yo normalmente procuro hacerlo de una manera en la cual dibujo un poquito para entender más o menos cómo van las formas y para que así también en los videos que pueden ver en TikTok, YouTube o Instagram, chequen cómo es que hago yo las cosas y puede ser hasta de manera de tutorial, quizás hasta didáctica, cómo es que se hace una escultura paso por paso. Quizás no soy muy de entrar en detalle en cada video, pues cada video que normalmente que yo hago es de 1 minuto y este es uno de los pocos en los que me he extendido. Pero es básicamente eso, la batalla directa es directamente empezar a tallar, agarra tu cincel, más o menos entender la forma y empezarle a hacer lo que se supone que tiene que hacer esta forma. Y ya, como pudieron ver, mi padre volvió a pasar exactamente los mismos pasos de desbaste general, que es el que yo ya había hecho, y después del desbaste general, empezar a hacer el segundo desbaste. ¿Cuál es el segundo desbaste? Bueno, exactamente en donde está ahorita es el segundo desbaste, que es empezar a generar estructuras dentro de la estructura general, que es este angelito. Ahí pudieron ver los dibujos y ya va a empezar al tallado. Y después del tallado va a empezar con el detallado. ¿Qué es el detallado? Pues estos detallitos chiquitos, como podrían ser los pelos, bueno, el cabello y cómo generar cada cabello en su individualidad. Al igual que podrían ser los orificios de la nariz, también podría ser los párpados, al igual como podrían ser también los dedos e incluso las uñas. Esos son los detalles de una pieza, pero en general el tallado normalmente abarca desde la forma como que ya más unificada de todas estas fases del segundo desbaste en las cuales se van liberando formas de esta estructura de silueta, por así decirlo. Si pueden acercar el video van a empezar a ver cómo es que ya está el rostro del niño, pero este mismo rostro no tiene ni siquiera ojos. Así que eso se va a ver más adelante. Creo que perdí el video en el cual se empieza a ver todos los detalles de los ojos o no. No sé, eso lo veremos más adelantito.
Y se empieza a notar cómo tiene que generar este volumen. No es solamente una pieza de relieve, o sea, es un volumen, una escultura tridimensional en la cual tiene que verse cómo está esta cabeza o este cráneo y tiene que liberar por todas partes las manos, los brazos, como bien les digo, esta estructura de cráneo que es redonda, como que entrar hacia adentro de la piedra de tal manera que se empieza a generar como esta esfera. Aquí mi papá moja la piedra porque hay como una cierta creencia, o no cierta creencia, pero como que hay algo que al momento de que cuando tú mojas la piedra, cuando tú mojas el material, como que empieza a tener otro tipo de propiedades y esa humedad como que hasta cierto punto te ayuda muchísimo al tallado y al trabajar el material. Y continuemos, les voy a mostrar un poquito, bueno, les voy a narrar. En fin, ahorita lo elimino. Así que ya mi papá empieza a tallar lo que serían las manitas del angelito. Es prácticamente lo mismo que habíamos comentado desde el inicio, que era tener esta forma general de la mano. O sea, esto en una forma muy simple y ya empezar a estructurarla o a dividirla en formas más chiquitas y generar los volúmenes. Y una vez ya generando los volúmenes, pues detallarlos. Y ahí creo que ya va a empezar a hacer los angelitos de arriba. Sí, exacto. Y ahora es lo mismo que les estaba comentando. Genera los cortes rectos, las formas principales para empezar a liberar la escultura. Si pueden notar, bueno, aquí no, pero más adelantito, cómo se generan estos cortes. O sea, lo que habíamos visto en el principio que era que con el taladro o con el desbaste general, agilizar y evitar todo el proceso detallado desde el plano o desde la piedra en sí. ¿Para qué? Para que cuando mi papá ya empezara a hacer esto o cualquier otra persona que lo quiera hacer, se ahorrara muchísimo más tiempo. Así que en realidad pues es lo mismo, no sabría comentarles o qué otra cosa decirles acerca de esta pieza, más que de lo que ya he platicado en esta casi media hora. Quiero pensar que ya llevamos como 25, 26 minutos de platicar acerca de la elaboración de esta pieza. Así que vamos a salirnos un poco de tema de qué cosa podríamos hablar. Hay un tema de que me gustaría muchísimo compartirles que recientemente he estado leyendo. Apenas adquirí un libro en digital, en Kindle, que habla hasta el momento de lo que yo he leído, que habla del talento natural, o mejor dicho, ¿por qué no existe el talento natural hasta cierto punto? Sí, puede haber un privilegio genético de la altura, quizás del atractivo físico, quizás de la ganancia muscular, quizás en la resistencia física, quizás no lo sé, en poder ver más o menos colores, en la estructura ósea, digámosle, de la densidad del hueso, no lo sé. Pero más allá, habla más de la capacidad que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, de poder aprender cualquier habilidad. Y sí, habrá personas a las cuales se les facilite un poco más, pero en general todos tenemos la capacidad, gracias a la máquina perfecta que tenemos en nuestra cabeza, que es el cerebro, esta estructura, esta computadora, o como quieras llamarlo, tiene la capacidad de la adaptabilidad muy bien desarrollada. Eso significa que cualquier cosa que nosotros queramos aprender y le damos el tiempo necesario para poder aprenderlo, y antes de que vengan a decirme, no, ya vienes a promocionar tu curso, ya vienes a querer vendernos algo. Sí, pero no en este video. Quizás en próximos videos sí ya les empieza a decir, no, pues métete a Artistas Péteros, compra el curso, compra tal herramienta, compra el libro, no lo sé. Pero en ese momento no. De que uno puede aprender cualquier cosa, más que si se lo propone, es si genuinamente lo empieza a llevar a la práctica y que tiene que tener una práctica enfocada, una práctica focalizada a querer mejorar. Una cosa es dibujar por hobby y otra cosa es dibujar genuinamente viendo cada error o diciendo, ok, quiero hacer este rostro, voy a dibujarlo 3 veces y de estas 3 veces quiero ver
¿Cuál es mi error más común o en cuál de estas facciones del rostro se me dificulta más? Eso sería hasta cierto punto el querer tener una mejora continua en el dibujo, para poder llegar así ser una persona talentosa, entre comillas, en el dibujo. Creo que habla más de esa experiencia del querer ser, o del poder ser, o del intentar ser, no lo sé. Pero lo que sí sé y de lo que sí estoy muy seguro hasta el momento de es que te da a conocer otros horizontes y no a limitarte de que, ay, es que no soy un hombre talentoso, no soy una mujer talentosa, no tengo las oportunidades, no tengo el tiempo. Bueno, si no tienes nada, no tienes nada que perder, ¿sabes? O sea, ¿cuánto cuesta un lápiz? Supongamos que quieres aprender a dibujar y que quieres ser un buen dibujante. ¿Qué necesitas, al menos hoy, 2024, qué necesitas para poder ser una persona que dibuja bien? Bueno, principalmente las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas más básicas que puedes encontrar al alcance de todos en el mercado? Un lápiz y un cuaderno de, de hojas blancas. Bueno, ya, no vamos a poner un cuaderno de hojas blancas. Una hoja de papel blanco y un lápiz. Un lápiz del número 2. Como bien se ha dicho muchísimas veces a lo largo de la historia, no es quien usa la herramienta. No, 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 no. No es la herramienta en sí. No es el rifle. Es el soldado. Y eso se puede aplicar para todo, ¿eh? En sí no es el tipo de lápiz. Puedes tener un lápiz de 500,000 pesos y puede ser genuinamente mediocre en el dibujo. O puedes tener un lápiz que te encontraste tirado en la calle de 2, 3 pesos ahí que pusiste al tianguis, fue el sobrante y puedes dibujar algo magnífico, pero eso simplemente se desarrolla con la práctica y con la intención de querer dibujar. Es eso. Así que si entendemos que esta práctica o esta intención de tener una mejora continua nos hará pasar al siguiente nivel, pues hay que entender que no solo por practicar es que nos vamos a volver buenos. Es más común que haya una especie de estancamiento por el simple hecho de estar practicando de la misma manera en la cual hemos practicado, en vez de estar teniendo una especie de feedback positivo, una retroalimentación de qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal. E igual, necesariamente tener quizás un mentor, quizás un coach, una persona que te oriente, en la cual veas qué es lo que estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. O quizás de esa manera tener a varias personas que te digan qué es lo que estás haciendo bien, en dónde estás fallando, en dónde no estás teniendo un desempeño muy bien desarrollado, no tengas un desempeño excelente, ¿sabes a lo que me refiero? No solamente basta con intentarlo, o sea, genuinamente hay que tener esa visión de una mejora continua. Creo que le llaman net Kaizen a esa mejora continua a lo largo del tiempo, pero sí hay que ser conscientes de que todos necesitamos como que ese asesoramiento al momento de querer aprender una nueva habilidad. Por decir un ejemplo, que es el que más se me viene a la mente, pues el dibujo. No porque simplemente nos dediquemos a tomar lápiz y papel, vamos a ser unos prodigios, vamos a ser unas personas virtuosas. Quizás tengamos un desempeño bastante aceptable, pero para poder pasar al siguiente nivel, sí necesitamos tener esa intención de mejorar. Porque no simplemente, como lo digo, no simplemente es practicar así como si nada. Hay muchas personas que cuando dibujan, pues dibujan cosas que se le vienen a la mente, cosas que este no están quizás en la realidad. Hay ocasiones en las cuales al momento de dibujar tienen esta especie como de pues mal hábito, esta especie de mal hábito de simplemente dibujar.
O sea, dibujan y es como de, pues bueno, ya dibujé el día de hoy. Pero, como bien lo hemos platicado, hay que tener esa intención de decir, ok, por así decirlo, estoy dibujando este rostro. Este rostro, del 1 al 10, ¿qué tanto me convence a mí? Ahora, este rostro que he dibujado, del 1 al 10, ¿qué tanto les convencerá a las personas que lo vean? Sé que muchos dirán, no, pero es que yo lo dibujo para mí, yo dibujo para mí, yo lo estoy haciendo para sentirme bien, porque es mi hobby. O sea, está perfectamente esa postura de decir que lo hacemos por nosotros, pero al final de cuentas no es siempre por nosotros. Hay ocasiones en las cuales vamos a tener, pues literal, buscar la validación, aceptación, admiración de otras personas en base a lo que somos, hacemos, transmitimos, comunicamos, etcétera. Y en este caso vamos a terminar buscando quizás la validación o el elogio de las personas de nuestro entorno, o quizás las personas de Instagram, etcétera. Así que si genuinamente tenemos la intención de solamente dibujar para nosotros mismos, pues no lo publicaríamos, mucho menos diríamos que lo estamos haciendo. No le diríamos a nadie, oye, yo dibujo, para esperar una típica respuesta de, no inventes, ¿qué dibujas? Y después te digan después digas la típica, pues sí, contrarrespuesta, el típico argumento de, pero pues no dibujo mucho, no soy muy bueno. Y ya le muestras tu dibujo y a la mera hora pues sí, terminan diciéndote, ay, eres muy bueno, eres muy buena, dibujas muy bonito y deberías dibujarme a mí. Cosas así las buscamos inconscientemente por lo mismo de que somos personas que estamos constantemente buscando esa aceptación, validación, reconocimiento, inclusión dentro de la sociedad. Así que ese argumento de que simplemente lo hacemos única y exclusivamente para nosotros, pues como que no me termina de convencer bastante. Quería tu dirección, yeah, just your address. Y antes que colgarte a veces say, hi, how can I tell it's for friends. Massive stereo, this is techno, house is not the whole, but a glass no object, about the late great JB, that's sad on natural TV. Better vibes are the main things that I heard on the stroke by the lane of memory. Man, I ain't with that.
pudieron ver, puse unos minutos de la talla de las flores que mi padre estaba haciendo, que mi papá estaba haciendo, para que chequen más o menos cómo es el tiempo real en el cual nosotros trabajamos. Sé que al momento de ver este video en una velocidad súper acelerada, si se dice así, ojalá y se diga así, es muy común que las personas asuman o presupongan que al momento de ver este video ya en una velocidad, pues como digo, acelerada, pues intuyan o piensen que es fácil trabajar la piedra. Y es por eso que pues ese segmento de 3 4 minutitos en el cual estamos trabajando, o bueno, mi papá está trabajando a tiempo real. ¿Qué es el tiempo real? Pues en el tiempo en el cual está ocurriendo la vida misma. Así que quizás podría dedicar este video a simplemente explicar todo lo de la práctica, cómo poder avanzar en una habilidad, pero como bien lo han dicho bastantes autores, bastantes personas, pues necesitamos 10.000 horas, como que me trabo, necesitamos 10.000 horas para poder descubrir si genuinamente somos buenos en algo. No basta con el simple hecho de hacer las cosas porque sí, o sea, hay que tener esa intención de mejorar. Yo al momento de grabar este video, mejor dicho, grabar la voz, aún no sé si soy bastante bueno narrando o contando las cosas. Sé que quizás la variación en mi tono, quizás también la velocidad en la que digo las cosas, e igual, me trabo bastante. No dudo que me haya trabado demasiado en este video, pues es una habilidad que estoy desarrollando. Sé que mi voz quizás tenga una cierta ventaja competitiva en cuanto al atractivo o que es cálida de escuchar. No lo sé si sea cálida de escuchar, ustedes lo dirán en los comentarios. Ahí ya me estoy casi auto poniendo flores en el piso, ¿no? Pero simplemente quiero que también como que sea a manera de inspiración de que pues yo desde muy chavito he estado aprendiendo a trabajar la piedra, literal, como desde los 10 8 años. Y hasta la fecha sigo aprendiendo. Sé que no soy el mejor, obviamente no soy el mejor. No tengo a un maestro italiano bajo que me esté pues orientando, que sea mi guía, que sea la persona que me esté corrigiendo. Mi papá aprendió por cuenta propia, al igual que quizás las personas que venían detrás de él, es decir, las personas que le enseñaron a él, como tipo tips, consejos, así de la misma manera en la cual yo te lo estoy dando de cómo podrías hacerle, cómo podrías mejorar. Y pues literalmente es eso, que como mi papá aprendió bajo un poco de guía y también igual por cuenta propia, pues eso ya me lo está instruyendo a mí. Así que no soy el mejor, claramente no, pero tampoco me quedo satisfecho con mis resultados. Y es por esa misma circunstancia en la cual estoy aprendiendo a editar videos, estoy aprendiendo a hablar al micrófono para los videos. Porque si fuese de ese tipo de personas que simplemente es como, pues bueno, ya grabé los videos, voy a ponerlos todos juntos, así como quedaron grabados, así los voy a poner. Y pues pongo una musiquita de fondo o simplemente dejo el sonido así. Y creo que sería poco didáctico, al igual de ser poco didáctico, pues sería poco entretenido ver esta pieza que pueden ver en estos precisos instantes, sin nada interesante de fondo, más que simplemente sonidos del chasquido del cincel y el martillo. Quizás ladridos de perros, de mis perritas, de carros de la calle, quizás de lo que es la esmeriladora angular. Creo que es más como cómodo, al igual que es más trabajo. Creo que es más cómodo escuchar lo que estoy diciendo, tal vez, no sé, ustedes me lo dirán ahí en los comentarios. Y sé que es más trabajo tener que hacer todo esto, pero no cuesta mucho en el sentido de que, pues es que lo hago con cariño, ¿sabes? No en el sentido de que, pues voy a ganar, pues literal, la millonada por estos videos. Simplemente es una forma en la cual yo les comparto un poquito del proceso, no solo de las piezas, sino un poquito del proceso
desarrollo personal, de mi desarrollo en la escultura, del desarrollo o cómo voy avanzando en la edición de videos. Sé que no voy a ser el mejor, quizás termine contratando a alguien que haga los videos y al final terminaré haciendo pues igual las voces, no lo sé. Simplemente eso, no olviden suscribirse, estén al pendiente de las redes sociales, no olviden seguirme en Instagram. Y solo eso. Adiós.